Vista general. Los garú cantan viejas canciones de los tiempos en los que los humanos se refugiaban alrededor de las hogueras y temían los colmillos en la noche. La mayoría aúlla que el Imperium fue algo lamentable, pero no los garras rojas. Estos fieros hombres lobo afirman que el único error fue ponerle fin, que Gaia nunca habría estado en tanto peligro sin la peste que es la humanidad corriendo sin control. Los garras rojas reniegan de su lado humano casi por completo. Aparte de algún metis, toda la tribu proviene de lobos. Su ira, su presa y su odio nacen de observar cómo sus parientes lobos disminuyen y los humanos se extienden, emociones dolorosas que los definen. Por supuesto, los garras rojas aún son hombres lobo, no simples lobos. Son capaces de utilizar herramientas, el lenguaje y todas las sofisticadas tradiciones de los garú. Por mucho que odien a la humanidad, no discuten la necesidad de utilizar ocasionalmente cosas humanas, y solo el más loco de ellos caminará desnudo por una ciudad, si su cacería lo lleva hasta allí. Pero prefieren seguir a sus corazones de lobo y emular a los humanos solo si es absolutamente necesario. Internamente se organizan como lobos, tratando a sus manadas como familias con alfas, en el papel de padre y madre. Se prueban constantemente unos a los otros para mantener sana la manada. Los fuertes son quienes deben dirigir. Acentúan los principios de la letanía que claramente derivan del lado lupino de la naturaleza garú, como dejarás la primer parte de la presa para el de mayor posición. La perspectiva casi totalmente lupus de los garras es, en cierto aspecto, beneficiosa para la nación garú. En todas las demás tribus, los ancianos, los nacidos lobo, son una menguante minoría. Cada garra roja conoce la transición entre la inmediatamente animal y la complicada inteligencia medio espiritual de los garú. Incluso sus pocos metis son criados en los saberes de los lupus y mantienen antiguos ritos que no han conocido la influencia de la tradición humana. Los garras son un recuerdo de la pretensión de que los garú fueran humanos y lobos a partes iguales, antes de que el equilibrio se perdiera tiempo atrás. Pero están enfermos. Son una tribu pequeña que rehúsa emparejarse con humanos o adoptar cachorros homínidos. Su odio por la humanidad pesa en ellos inmensamente, lo que causa disensiones con las otras tribus que temen, con razón, por sus parientes humanos. Pero no todos los garras sienten el mismo odio. Algunos exigen la completa extinción de la humanidad, pero otros aconsejan volver a las viejas costumbres en las que los humanos y lobos eran más o menos iguales en el número. Algunos son salvajemente crueles con sus presas de dos patas. Otros actúan con una compasión rápida, rehusando rebajarse al nivel de sus enemigos cazando por deporte. Muchos garú temen que sea cuestión de tiempo que los garras rojas caigan en manos del Wyrm. Algunos argumentan que ya ha sucedido, que los rumores de ritos asesinos realizados con humanos cautivos son una verdad apenas disimulada. Incluso algunos elegidos de Grifo se preguntan si han ido demasiado lejos, pero para la mayoría de ellos la respuesta es tan simple y directa como cualquiera de las verdades conocidas por los lobos. Son garú. Les han dado la rabia para luchar en una guerra. Simplemente están posicionados contra un enemigo mucho más numeroso de lo que cualquier otra tribu quiere admitir. Apariencia. Los garras rojas, de pura raza, tienden a ser grandes lobos con garras anormalmente afiladas y pelaje marrón rojizo. Sin tener en cuenta la pura raza, todo garra roja tiene un mechón rojo sangre o rojo fuego en alguna parte de su piel. Raramente toman forma homínida, pero cuando lo hacen suelen tener una apariencia descuidada y tormentosos ojos con un brillo depredador y cierta torpeza que proviene de la falta de costumbre de mantener el equilibrio y de sus sentidos comparativamente limitados. Tótem tribal, Grifo, un tótem de ira animal y habilidades cinegéticas. Los garras rojas también pactan con antiguos espíritus como Dientes de Sable y Mamut, y con espíritus místicos como Simurgh y Esfinge. El tótem caído de los aulladores blancos León forma parte de la prole de Grifo. Debilidad tribal, afinidad con el caos. Esto les
imposibilita la capacidad de recuperar gnosis en las ciudades. Los fuertes lazos de los garras rojas con la textura espiritual de la naturaleza les perjudica cuando abandonan su abrazo. Los garras son incapaces de recuperar gnosis en ciudades, excepto cuando están dentro de túmulos. Historia. Antes que nada, cabe destacar que los garras no perciben la historia como los demás. Inclusive en sus propias palabras, la historia no les importa. Solo llevan registro de aquellos hechos o actos que los han convertido en lo que son. Los garras no escriben su historia, como la mayoría de las tribus, pero explican y especifican que la mantienen presente mediante cuentos y canciones, y que la historia escrita tiende a torcerse y malograrse, pero que dichas expresiones, como las canciones, siempre se mantienen puras. En general, y como se acaba de aclarar, la historia en sí no les preocupa. Lo que les preocupa son los patrones de Gaia, no las fechas y los años. Es por esto último que resulta particularmente difícil saber con seguridad o certeza en qué momento de la historia pudo haberse dado uno u otro hecho. La primera historia. Se ha dicho siempre entre los garras que estos nacieron del mismísimo vientre de Gaia. ¿Qué tribu no reclamaría tal linaje? Los garras, sin embargo, son verdaderamente hijos de los lobos y en esto son únicos. El lobo era el animal favorito de Gaia, que gobernaba en su paraíso y se aseguraba de mantener su equilibrio. Hay muchas versiones de esta historia. Algunos dicen que fue el Wyrm el que destruyó este paraíso. Por causa de los celos, se arrastró en el mundo de los humanos y corrompió a los más jóvenes. Pero esta historia apesta demasiado a la historia de los propios humanos, dicen los garras rojas. Algunos dicen que fue la tejedora la que, en su deseo de crear, robó a algunas de las criaturas del caos. La tejedora los escondió en una caverna y les enseñó el conocimiento de las herramientas, cambiando para siempre su relación con el mundo. Cuando el lobo, enviado por Gaia, fue a buscarles, ellos se asustaron y le atacaron con lanzas y palos. Su muerte fue la primer gran tragedia, pero su renacimiento por la acción de Gaia fue una tragedia mayor aún, porque a él se le encargó entonces cuidar de los humanos. Algunos garras prefieren una historia distinta, y por eso prefieren simplificarla un poco de esta manera. Una vez fueron monos que comían hojas de los árboles y no se atrevían a descender al suelo por miedo a que el lobo los devorara. Después de bajar de los árboles, comenzaron a fabricar herramientas y armas, fuego, viviendas, protegiendo a sus cachorros, igual que nosotros protegemos a los nuestros. Las fuerzas de Gaia les iban dando forma, del mismo modo que ellos comenzaron a dar forma a Gaia. Los humanos son criaturas diferentes de nosotros. Cuando están satisfechos con lo que tienen, siempre desean más. Son vanidosos y avariciosos, porque la mancha del Wyrm estuviera en el interior de sus corazones desde el principio, o puede que fueran engañados o corrompidos más tarde, pero eso nunca lo sabremos y no nos importa. Mientras los garras gobernaban las tierras salvajes, los humanos empezaron a crear un espacio para ellos mismos. Fueron inteligentes y habilidosos, eso no se puede negar. Sin embargo, sin sus herramientas y sus muros estarían indefensos. Confían, asegura la tribu, en demasía en sus creaciones para compensar su falta de pelaje. Los garras explican que cuando los humanos y los lobos comenzaron a vagar juntos por las tierras, en la misma época nacieron los Garú. Las semillas del primer Garú habían sido sembradas por Gaia en las líneas de sangre de humanos y lobos, de tal modo que sus dos hijos predilectos pudieran cooperar y unirse en una sola criatura que pudiera servirle de defensa. Fue una gran tragedia que Gaia escogiera a los humanos como parte de su defensa, cuando ellos se convertirían más tarde en su gran enemigo. Los Garú homínidos no comprenden esta tragedia, aseguran los garras. El primer Garú en nacer era un lobo. ¿Quién puede saber si era un garra roja? En esos tiempos el concepto de tribu no tenía significado. Senderos Nevados fue el nombre que decidió darse a sí mismo y durante un corto periodo fue el señor de todas las criaturas de Gaia. Se regocijaba con sus formas lobuna y humana.
se movía entre ambas razas, se apareó con una mujer humana y ella dio nacimiento al primer homínido. Los Garras Rojas aseguran descender de Senderos Nevados. Él es su padre, así como Gaia es su madre. Muchas de las otras tribus sostienen, no obstante, que su primera hija homínida fue la primer Garú verdadera, ya que Senderos Nevados no tiene un progenitor Garú. Otros incluso niegan su existencia. El primer Metis. Se puede aprender mucho de los Garras Rojas con la historia del primer Metis Garra Roja. Puede que la historia sea verdadera o puede que sea un mito, pero cierto es que muchos integrantes Metis de la tribu la escogen para contarla a menudo. Los Garras Rojas habían presenciado la aparición de Metis en otras tribus y los consideraron anatema, abominaciones. El gran Lupus encontró una explicación fácil para esto. Las otras criaturas estaban mancilladas por su casta homínida y la crianza de homínidos era un proceso extraño. ¿Por qué entonces no sería la crianza de tribus homínidas igualmente de extraña o igualmente de corrupta? En las manadas de los Garras Rojas jamás se dio a luz a un Metis. Sus miembros se apareaban solo con lobos y mantuvieron su linaje fuerte tanto entre los Garú como entre su parentela. Pero en aquellos tiempos los Garras Rojas eran jóvenes. Ideas humanas como el amor y el sexo como fuente de placer les eran ajenas. Esas emociones se manifestaron en su odiado lado homínido, pero permanecieron ignoradas y dormidas. Los primeros Garras Rojas, como aquellos del mundo moderno, rara vez adoptaban la forma homínida, ni su pensamiento ni su lenguaje, aunque esto ocurría en tiempos anteriores a la creación de la letanía, de la cual los Garras se preocupan poco de tener en cuenta, ya que cuentan con su propio código. El apareamiento entre Garú estaba estrictamente prohibido. Los Garras Rojas se consideraban a sí mismos a salvo de esta aflicción, no viendo ninguna utilidad a la creación de una progenie estéril. Pero como todos los Garú, esta confianza y orgullo tan solo precedían a una caída. Por supuesto, fue el advenimiento del amor humano el que causaría la caída de los Garras Rojas. Aunque los lobos sienten afecto por sus compañeros y compañeras, esto no es lo mismo que las tormentosas y complicadísimas pasiones que asolan a los humanos y a los homínidos. El amor de los lobos es un amor simple, nacido de la necesidad de la cooperación mutua para la supervivencia de la especie. El amor de los humanos, en cambio, es una cosa tortuosa y confusa. Estoy muy de acuerdo con vos, Garra Roja. A finales de la primavera, cuando cada manada de Garras Rojas se ponía a disgregarse por un tiempo, siguiendo cada uno de sus miembros caminos separados, dos jóvenes Lupus decidieron visitar un asentamiento humano juntos. Esto sucedía en los tiempos anteriores al Imperium, y aunque los Garras Rojas siempre habían recelado de los humanos, existían buenas relaciones entre los humanos y los Garú. Los asentamientos humanos no eran demasiado grandes, y ellos entendían su lugar en el delicado equilibrio de Gaia. La mayoría de los Garras Rojas no sentía gran estima por los humanos, considerándolos criaturas inferiores e indignas de la atención de los grandes Garú. Pero estos dos jóvenes Garras, Salta Arroyos y Cola Nudosa, tenían curiosidad acerca de estas criaturas y se habían decidido a aprender algo más de ellos. Había un hombre llamado Tarn en el asentamiento. Tarn era el nieto de uno de los sabios del lugar y todavía no había encontrado una compañera, para desazón de su familia. Cuando vio a la llegada de los Garras, cuando los observó tomar la forma homínida como forma de cortesía hacia sus huéspedes, y cuando vio la desnudez de Cola Nudosa, antes de que la cubriera con una manta humana, decidió que la tomaría como su compañera y que sería padre de Garú. Tarn no era un hombre atractivo, pero era astuto y un buen guerrero. Aguardó su momento. Durante ese verano, los Garú vivieron entre los humanos de la aldea, comiendo, cazando y jugando con ellos todo el tiempo en su forma homínida, tal como habían planeado. Los dos permanecieron siempre juntos, como hacen los extranjeros en tierras extrañas, pero poco a poco los humanos empezaron a aceptarlos y a valorar sus grandes habilidades como cazadores y forrajeadores. Los humanos observaron de cerca a los Garú y aprendieron mucho de ellos en lo que concierne a Gaia y a sus leyes.
Los jóvenes Garú también observaron a los humanos de cerca y llegaron a comprender mucho acerca de sus leyes y costumbres. Saltaarroyos y Cola Nudosa hicieron muchos amigos y compañeros durante su estación con los humanos. Saltaarroyos observaba cómo su compañera de manada trababa amistad con Tarn. Tarn, a su vez, cortejaba a Cola Nudosa y le traía muchos regalos. Los humanos comprendieron lo que estaba ocurriendo, pero la joven Garú no. Saltaarroyos sonreía al ser testigo de la felicidad de su vieja amiga. A los dos les entristecía pensar que las nieves volverían pronto y que ellos tendrían que abandonar a los humanos. Mientras los Garú se perdían, Tarn se aproximó a los dos y preguntó a Cola Nudosa, a la manera de su gente, si estaba dispuesta a ser su compañera. Entonces la Garú comprendió finalmente. Mientras permanecían sobre la fría tundra, ansiosos de tomar otra vez su forma de lupus después de un año de jugar a homínidos, una ráfaga de viento frío azotó sus finas pieles humanas. Cola Nudosa se paró un momento para pensar. Estaba lista para aparearse y este hombre parecía tan bueno como cualquiera. Tarn fabricó una lanza y dijo que estaba dispuesto a luchar con Saltaarroyo por el derecho de apareamiento que había solicitado. La gente permaneció en silencio. Los Garú no hablaban. Lentamente, como si no comprendieran del todo sus propias palabras, Saltaarroyos dijo: Cola Nudosa es mi compañera. Esta permaneció en silencio. El silencio se hizo más profundo cuando la gente asintió con sus cabezas y se volvió para dejar el lugar. Pero Tarn, sin embargo, no se dejaría vencer tan fácilmente. Corrió hacia Saltaarroyos con su lanza en la mano. Saltaarroyos estaba paralizado, tanto por las palabras que casi sin darse cuenta acababa de pronunciar, como por el súbito ataque. Sorprendido, no fue capaz de esquivar y la primer acometida con la lanza lo atravesó de lado a lado. Pero los Garú no mueren por tales heridas y enseguida pudo recuperarse, saltando desde la nieve ensangrentada en forma de crinos. Tarn luchó valientemente, pero la batalla fue corta y su final previsible. Los dos lupus huyeron hacia la nieve, dejando a los hombres que habían sido sus amigos sollozando. Esa misma noche, en una pequeña depresión cubierta con agujas de pino, Cola Nudosa lamió las heridas de su compañero y los dos se acurrucaron juntos para combatir el frío. Allí se aparearon, por muchas razones, y quizá no la misma para los dos, pero de cualquier modo se aparearon y luego se separaron hasta que la manada se volviera a juntar. Saltaarroyos nunca volvió a la manada, ningún Garú volvió a verle jamás, y quizá fue la primer víctima del arano, pero la tragedia de esta historia es otra. Cola Nudosa regresó a su manada con una tripa hinchada, y nadie pensó que fuese algo extraño, ya que era natural para los Garú aparearse durante el verano, cuando todos se separaban. Los más ancianos lamentaron la desaparición de Saltaarroyos, pero ni siquiera ellos tenían motivos de preocupación acerca del cachorro que crecía en el interior de Cola Nudosa. Finalmente, el cachorro nació y resultó ser una pequeña y horrible criatura crinos, al igual que todos los metis. Todos los cachorros nacen ciegos y sin pelo, pero este, que su madre decidió llamar Tristeza, jamás tendría pelaje para protegerse de las nieves, y solo uno de sus ojos llegó a abrirse. Los antiguos discutieron acerca de lo que había que hacerse con el cachorro metis y tomaron una decisión que sobre todo mantendría intacto el orgullo de los Garras Rojas. Cola Nudosa luchó para defender a su progenie, pero fue muerta en presencia de toda la manada por el más viejo de los Harún, Zarpa Negra. Entonces Zarpa Negra tomó al pequeño metis entre sus fauces y le arrebató la vida con sus mandíbulas, sin comérselo por temor a su corrupción. Una gran ofensa. Una de las más tristes derrotas de los Garras Rojas, una que ayudó a crear la rabia del Imperium, ocurrió cuando algunos de sus hermanos y hermanas lobas se convirtieron en las mascotas y los compañeros de juego de los humanos. Los asentamientos humanos ya habían empezado a expandirse y aunque todavía temían a las tierras salvajes, sus expediciones de caza se volvían más sofisticadas. Habiendo visto la eficacia y la destreza de las manadas de lobos Garú, los humanos, de los que no se puede decir que no sepan adaptarse a las circunstancias, comenzaron a reclutar sabuesos para ayudarles en sus cacerías.
Al principio estos animales fueron tratados como ayudantes y no tomaron más partido en la vida de los humanos. Muy pronto, sin embargo, estos perros se convirtieron en simples animales de compañía con los que perdieron toda su dignidad y libertad. El caos salió de ellos y la tejedora entró en juego. Los garras observaron este proceso con gran rabia y disgusto. No estando todavía preparados para intervenir y matar a los humanos involucrados, aquellos de los de la tribu que se enfurecían en pensar en la bajeza del nuevo estatus de los perros, dirigieron su ira hacia los perros mismos. La manera en la que los humanos usaban a estos animales haciéndolos trabajar, cazar y esforzarse en beneficio de los propios humanos exasperó a los antecesores de los actuales garras y los condujo a actos todavía más violentos. Había habido resistencia y furia cuando los humanos comenzaron a utilizar a otros animales, como los bueyes, para sus propios fines, pero estos animales eran habitualmente las presas de los garú, y aunque dignos a su manera, no habían encendido el fuego de la rabia. Pero esclavizar de esta forma a los propios hermanos perros, ahora, sin embargo, que tan solo estaban separados de ellos por unas pocas generaciones de madres y cachorros, era un crimen demasiado grande como para ser soportado en silencio. Así que cuando los perros, llamados por algunos perros lobos, acabaron por convertirse en meros instrumentos de los humanos, la paciencia y la templanza de los garras se agotó. Oreja Negra, un poderoso Galiard, condujo una manada en expedición hasta los asentamientos humanos. Su intención era liberar a los perros, liberarlos de su esclavitud. Jamás imaginó que los perros se resistirían o que recibirían a los garú con gruñidos y colmillos al descubierto. Oreja Negra se sintió destrozado cuando comprendió que los perros se habían convertido en compañeros de los humanos y que estaban ahora más asustados de los garú que el Wyrm mismo. Ya ni siquiera podían oler al Wyrm en sus propias perreras. Aullando lastimosamente, se enfrentó a los perros enjaulados a los que había tenido intención de liberar, comenzando una enemistad entre los perros y los lobos que todavía dura hasta nuestros días. Los humanos obsequian a sus perros con cadenas y púas para mantenerlos a salvo de los lobos, pero no es suficiente. Los perros ya no conocen a Gaia, y esto es otra espina más en la pata de los Garra Roja. Cuando el Imperium finalmente llegó, los perros permanecieron al lado de sus dueños humanos y sufrieron al igual que ellos por las fauces garú. Los garras sienten un especial odio por aquellas criaturas que son híbridas, que tienen algo de lobo y algo de perro en ellos. Son un insulto. Los humanos los mantienen prisioneros y esperan capturar una pequeña parte de la nobleza del lobo en ellos para su propia diversión. Esto es anatema para la tribu. La tribu afronta a este insulto al igual que todos los otros, con rabia y con tristeza. La primera extinción. Hubo un tiempo en que los garú no notaban a los humanos. Quizá los tergues se sentían intranquilos con los nuevos hábitos de estas criaturas, con sus agrupaciones y construcciones, pero los garú no habían previsto la ubicuidad que estarían por conseguir. Los lobos no poseían estructura como esta, y los garú no sentían necesidad de ella, así que se limitaron a observar con curiosidad cómo los humanos crecían y labraban y cazaban. Cuando los garras cazan, siempre tienen en consideración la presa de ahora y la presa de la próxima estación. Los garras no cazan a una presa que está a punto de extinguirse. Los garú no matan a todas las crías de ningún animal. Saben que actuar así es estúpido y provoca escasez de comida al año siguiente. Los humanos no comprendían esto, y la tribu asegura no haber entendido esta ignorancia por parte del hombre hasta que fue demasiado tarde. Muchas especies ya habían desaparecido anteriormente. En los primeros años, en la infancia de los garú, había muchas criaturas poblando la tierra que ahora ya no existían, y ellos las cazaban en aquellas épocas, pero no provocaron su desaparición. Fue la voluntad de Gaia la que los llevó a extinguirse, una voluntad que los garú comprenden bien, demasiado bien quizá, porque posiblemente la tribu sea su próxima víctima, aseguran los propios garras. Estas criaturas se fueron porque Gaia había cambiado y el mundo para el que habían sido hechas ya no existía. Lo que los humanos hicieron fue algo muy distinto. Una herida en el costado
de la tribu y de toda la nación garú. Los humanos habían ido poco a poco perdiendo su pelaje y se habían vuelto vulnerables y de color rosa. Tienen pues una gran necesidad de utilizar las pieles de otros animales para mantenerse calientes. Agrupados en manadas, los humanos cazaban a bestias con gruesos pelajes. Enseguida los garú les enseñaron a no cazar a los lobos, pero tristemente esta es una lección que ya han olvidado. Volvieron entonces su atención a animales grandes, muchas veces más fuertes y más peligrosos que ellos. Algunos cazaron bisontes, otros ciervos. Un grupo de ellos se llamó la gente del mamut y dedicaban sus vidas a cazar a los grandes mamut. De un modo parecido a cómo lo harían los lobos, muchos humanos cooperaban usando inteligentes estrategias y sus herramientas humanas para agotar y más tarde matar a las grandes bestias. Al principio, los garú sintieron que esto era bueno. Un solo mamut podía alimentar a muchos humanos y mantenerlos calientes, aunque los humanos no trataban a sus presas con el respeto que un cazador debería mostrar. Utilizaban todas las partes de sus presas para fabricar ropas, armas y guaridas, y esto era bueno. Nunca pensaron que los humanos serían tan tontos como para cazar en exceso. Pasó mucho tiempo hasta que los garú se diesen cuenta de los efectos de la poca vigilancia. Cuando el siguiente garú viajó por las sendas de los mamuts, encontró que quedaban muy pocos, y esos pocos solían estar viejos o enfermos. No había crías. Atónito, Sabia Carrera, un garra roja Philodox, trató de salvar a los pocos mamut que habían sobrevivido y prepararlos para la próxima cacería primaveral. Luego, Sabia Carrera viajó hasta los humanos para decirles que no debían cazarlos más. De nuevo, los garras rojas se quedaron de piedra, pero no por los pocos humanos que había, sino por los numerosísimos que eran. La tundra se hallaba rebosante de asentamientos que la invadían como si se tratase de una piel enferma. No dispuestos a dejarse impresionar, los garras rojas se aproximaron a los líderes humanos y les dijeron que no debían cazar más mamut en aquella estación. Los humanos gesticularon para mostrar cuántos de entre los suyos tenían todavía frío. Sabia Carrera era una criatura gentil y se marchó para meditar acerca de las palabras del humano. Era garú, inteligente, pero se sentía incapaz de resolver el rompecabezas, incapaz de imaginar cuán lejos llegarían los humanos en su egoísmo y falta de previsión. Y así sucedió, que en la siguiente temporada de caza no había nadie allí para defender a los últimos mamut mientras los humanos les daban caza emboscándolos con sus lanzas. Cuando Sabia Carrera volvió para ver cuántos de los mamut habían quedado, se encontró con un solo mamut, viejo, enfermo y sin apenas pelaje. Todos los demás habían muerto. Pudo hablar con él, y este le habló de las múltiples venidas de los humanos año tras año y de las matanzas de su familia. Y Sabia Carrera seguía sin comprender el comportamiento de los humanos. Juntos, el garú y el mamut viajaron hasta el asentamiento humano para hablar de nuevo con su líder. Cuando Sabia Carrera preguntó a la líder qué había pasado, esta le habló de las grandes heladas invernales y de cómo toda su gente necesitaba los pelajes de los mamut para sobrevivir. Sabia Carrera empezó entonces a sentir cómo una negra figura empezaba a crearse en su interior, mientras preguntaba: ¿pero cómo sobrevivirías al próximo invierno cuando todos los mamut hayan muerto? Cazaremos otro animal, respondió la mujer. Y fue entonces cuando Sabia Carrera comprendió. Mientras los humanos mataban con sus lanzas al último de los mamut, viejo y enfermo, Sabia Carrera olvidó toda su sabiduría y comenzó a matar a todos los humanos que le rodeaban con sus garras, sus dientes y su furia desatada. Sabia Carrera acabó finalmente muerto por las armas de muchos humanos. Muchas hachas y lanzas se clavaron en sus costados mientras los humanos lo acosaban, perseguían y agotaban hasta que ya no pudo luchar más. Esta fue la primera vez que los humanos mataron a un garú y fue la chispa que encendió la llamada del Imperium. O al menos esto es lo que cuentan los garras rojas. El Imperium. La tribu exclama que su momento de gloria ha pasado. El Imperium ha acabado. Estuvieron allí, el lobo en cada rebaño, el cazador y el pastor. Fueron los amos de la tierra. Ahora mueren y Gaia gime bajo el peso de la manada humana. El Imperium fue una era de grandeza, según la propia tribu.
una era en que los odiosos humanos comprendieron cuál era su lugar en el orden de las cosas, o mejor dicho, donde lo comprendieron los Garú, y luego se lo hicieron comprender a ellos. En esa época, los lobos eran orgullosos y los humanos temerosos. Incluso les respetaban como el lobo cazador respeta al alce. Aunque los humanos no tuvieran cuernos ni pezuñas por sí mismos, los fabricaban de las rocas y de los árboles. La tribu les miraba a los ojos, esos ojos moribundos, y les decían cómo los lobos les dicen a sus presas que debían morir y que su muerte sería por el bien de Gaia. Así es como debía ser. Pero cabe destacar que hoy pocos garras tendrían tal consideración con una presa humana. Posiblemente los garras rojas sean la tribu que mejor cuenta esta parte de la historia, ya que sus Galiard suelen invitar a los oyentes a ponerse en el lugar de aquellos humanos en esas pretéritas épocas. Imaginen un pequeño rebaño humano con sus construcciones de hielo, madera o piedra. Ellos se sientan en torno al fuego mientras va cayendo la noche. Miran a la luna y tiemblan al ver que está llena. Rápidamente se cuentan todos los miembros del grupo. Los guerreros sacuden la cabeza, sabiendo que ha sido una primavera abundante en caza y que muchos cachorros humanos juegan alrededor del fuego, atados por tiras de cuero a un poste en mitad de la aldea. Demasiados. Si los lobos vienen, será esta noche. Los guerreros afilan sus lanzas y reparan sus hachas, mientras se sienten al lado de la hoguera. Las madres de los cachorros se les unen. Todos saben que la resistencia es fútil. Los hombres lobo, como ellos llaman a los Garú, son demasiado fuertes y demasiado rápidos. Tan solo tienen la esperanza de que los cazadores ataquen en otro lugar esta noche, en otro asentamiento. Mientras cae la noche, se van quedando dormidos, uno a uno, iluminados por las ascuas encendidas. Cada uno de ellos cree que han estado vigilando el tiempo suficiente y que esa noche estarán a salvo. Dos hombres permanecen despiertos, mirándose el uno al otro a la luz del fuego. Los dos son viejos y lo saben. Saben que los lobos vendrán. Esta noche morirá un niño. En aquellos tiempos los garras eran más numerosos que lo que son ahora, y ellos, los humanos, eran menos. Los garras deambulaban por las antiguas tundras, portando con ellos la voluntad de Gaia, evitando que los inteligentes humanos crecieran demasiado en número. Entonces pensaron que los humanos lo entendían, que era el camino, el equilibrio de las cosas que debían mantenerse, pero ellos, los humanos, habían pertenecido al Wyrm desde el principio. Algunos garras rojas lo sabían entonces, ahora lo saben todos. Pero aún así mataban solo algunos, manteniendo su número controlado, al igual que harían con cualquier otra criatura bajo su custodia. Muchos arguyeron que sería mejor erradicar por completo a los humanos de Gaia. A pesar de lo que muchos han dicho desde entonces, este nunca había sido el deseo de los garras rojas. Algunos integrantes saben lo que los antiguos hermanos y hermanas sentían acerca de los humanos. Sentían que eran rebaño de animales, algo problemáticos, pero los rebaños no deben extinguirse, incluso los de los humanos, que tanto daño habían causado a Gaia, un daño que nunca podría repararse. Ahora la tribu se siente de otro modo con respecto a los humanos. Han renunciado a su derecho a la protección de Gaia y se han convertido en una enfermedad. La tribu asegura ya no poder distinguir a las criaturas enfermas del rebaño, es todo el rebaño el que está enfermo. Aseguran que esta situación no se debe a la propia tribu, no es su culpa, sino la de todo el resto de los Garú. Y aún así, soportan esta carga, como soportan todas las otras, con fuerza y con silencio, pero su rabia crece. La traición y el final del Imperium. Resulta sencillo ver por qué los garras rojas creen que cualquier entendimiento con los humanos equivale a la traición. El primer compromiso fue la primera traición, y así ha sido desde entonces. Hay quienes han dicho, como los hijos de Gaia y algunos otros, que el Imperium fue el error más grande de los propios garras. Y por supuesto, ellos niegan toda responsabilidad por su parte.
pero los garras están orgullosos y se hacen cargo de haber sido impulsores del Imperium. ¿Por qué no han de tener los humanos un depredador multiplicándose así desproporcionadamente? Pero la caza ha terminado, las tribus fueron engañadas e influenciadas por los hijos de Gaia, los Contemplaestrella y otros, todos ellos nacidos de los humanos. En el momento en el que los Garras Rojas fueron llamados a abandonar su incansable tarea como pastores de los rebaños humanos, la decisión ya había sido tomada. Los Garras Rojas llegaron a la reunión de Garú para encontrarse con aquellos homínidos felicitándose unos a otros por el éxito de su paz. Estos homínidos confunden la inactividad con la paz, como siempre lo han hecho. La paz no se encuentra en quietud. Buscar la paz es una tarea noble, eso es cierto, pero solo se la encuentra en los ojos del alce moribundo, o en el silencio de los estrechos valles, en los bosques, o en el millar de olores distintos de la nieve cuando regresa el invierno. Los homínidos no saben nada de paz. Han traicionado a los Garú y a Gaia, y eso es lo que la tribu explica. La selección continúa. A pesar de que la mayoría de la tribu hubiese preferido continuar con el Imperium, eran mayoría los Garú que se oponían, y entonces estos decidieron parar la cacería de humanos, pero celebraron su propio concilio. Otros Lupus estaban presentes, pero los Garras eran mayoría. Allí tomaron una decisión. La mayoría de los Garras rechazaron aceptar la iniciativa de los hijos de Gaia y continuaron cebándose tras esta reunión con los rebaños humanos. Solos o en pequeñas manadas solían visitar los asentamientos humanos en los que los otros Garú ya habían estado, difundiendo su mensaje de paz. Los Garras Rojas esperaban pacientemente a que los otros Garú se fueran agazapados en los bosques. Nadie puede encontrar a un Garra Roja en la espesura, a menos que éste desee ser visto. Después de que los homínidos se marchasen, los ancestros de los Garras bajaban hasta donde estaban los humanos, escogiendo a jóvenes y viejos enfermos y heridos como sus víctimas. Los últimos días del Imperium fueron ciertamente sangrientos y se mataron a muchos más humanos de los realmente necesarios para mantener el número bajo control. Mucha carne humana se enterró bajo la nieve, ya que en aquellos tiempos la carne humana era todavía dulce, libre de las toxinas y las inmundicias del Wyrm. Algunos Garras Rojas creen que los Garras propios que cazaron en aquellos últimos días del Imperium eran conscientes de que aquello no era sino un último fútil intento de evitar el asalto de los humanos contra Gaia. Los Garras aseguran de que las tribus que se oponían al Imperium y a la iniciativa de los propios Garras fueron los responsables del debilitamiento de la propia raza humana, ya que los Garras, cuando cazaban al humano, el cual siempre tuvo la tendencia de reproducirse velozmente, comenzaba a tener individuos gordos, perezosos, enfermos. Los Garras explican que cuando ellos eran los amos, en la época del Imperium, cazaban a estas criaturas enfermizas, manteniendo pura y fuerte la especie humana. De igual manera como harían cazando búfalos o caribúes enfermos, colaborando con el fortalecimiento de la especie. Algunas veces también mataban a hombres y mujeres, admiten entre dientes, que eran sanos, cuando así les parecía, pero la selección normalmente mantenía a los rebaños humanos sanos, fuertes, además de permitirles controlar el número. Hoy día, cualquier pequeña enfermedad podría exterminarlos, dice la tribu. Después del final del Imperium, los humanos crecieron más y más en número y cada vez confiaron más y más en sus herramientas y construcciones para protegerse del mundo y cambiarlo a su antojo. Incluso aquellas cosas en las que la tribu insiste en que los humanos corrompieron todo, hasta los pequeños placeres como la lluvia y la nieve, y se las negaron. Los humanos son un rebaño como cualquier otro, son un rebaño que ha crecido más allá de lo imaginable de un modo terrorífico. Y esto ha sido así porque, según la propia tribu, los parientes Garú, con su ingenuidad y falta de visión, no han permitido a la tribu continuar cebándose con ellos. No se trata de que su carne sea nada especial, ya varios la han probado, y es un pobre alimento. Es cierto que mejora, sin embargo, tras haber sido enterrada durante varios días en la Tierra Negra. Tras esto, la grasa se separa de la carne más fácilmente. Pero aún así, la carne humana está llena de olores y sabores que los Garras aseguran ponen enfermo inclusive a los propios Garú.
Pero la selección del rebaño ha terminado y los estúpidos homínidos impiden a los cazadores llevar a cabo su tarea. Soporta la tribu esta herida como soportan cualquier otra, con ira y con lamentos, pero la rabia crece. La guerra de la rabia. Los Garras Rojas cuentan que siempre existieron rencillas entre osos y lobos, entre Gural y Garú, y le adjudican el inicio de esta cruenta guerra a los Colmillos Plateados, quienes con sus palabras pretendían guiar a toda la nación Garú contra los cambiaformas, al parecer en principio los Gural. Los Garras también aclaran que no confiaban del todo en las palabras de los Colmillos, como no confiaban en ningún homínido fuera de la tribu que fuera. Pero intervinieran más o menos, la guerra se desarrolló y golpes fueron respondidos con más golpes. Desgraciadamente, destaca la tribu, no solo los Colmillos se vieron afectados por estas respuestas. La parentela de los Garras Rojas, la parentela Lupus, comenzó a ser cazada por los otros cambiaformas. Y entonces, con tristeza y amargura, los Garras aseguran que fue cuando decidieron tomar cartas en el asunto de forma activa y directa. La tribu explica que aunque los Garú salieron victoriosos de la guerra, los Garras Rojas no estaban orgullosos de haber tomado parte en ella. Ganaron muchos territorios y muchos túmulos que habían pertenecido alguna vez a los Gural, pero no estaban contentos. Si los otros cambiaformas hubieran combatido solo contra los Colmillos Plateados, entonces probablemente los Garras no habrían participado en la lucha. Pero sus líderes eran homínidos vengativos, al igual que lo son ahora los líderes de los otros Garú. Sí, quizás fantasean algunos Garras. Si a aquellos nacidos de lobo y a aquellos nacidos de oso se les hubiera permitido alcanzar algún acuerdo, la guerra habría sido más corta, menos cruenta o ni siquiera hubiera sido. Pero no, la guerra fue larga. Cada bando pensaba que estaba defendiendo su territorio, su parentela y sus zonas de caza. Los territorios se habían solapado y las nuevas fronteras se trazaron con sangre, pero los Garras Rojas nunca lucharon con los Corax. Los hombres cuervo. Los cuervos son amigos de los Garras y muchos de ellos siguen al cuervo, al espíritu cuervo. Él enseña, asegura a la tribu, a jugar a sus cachorros y los Garras le permiten a cambio tomar los huesos de las presas. Los Garras Rojas escondieron a muchos Corax. Durante la guerra en túmulos y otros lugares secretos. Algunos Corax les aconsejaron que se unieran a ellos y a los Gural para resistir contra los Colmillos Plateados, pero no podían hacer tal cosa. Y los Garras tuvieron que denegarle el asilo a sus amigos Cuervo, dándole la espalda a la matanza. Muchos Garú de hoy en día culpan a los Garras Rojas, creyendo que porque ellos apoyaban el Imperium y dado que su camino está en el uso de la fuerza, fueron los causantes de gran parte de la guerra. Se equivocan, pero su ignorancia no les sorprende a la tribu. Mantienen los túmulos de los Gural libres de la presencia de los homínidos en caso de que los osos vuelvan para reclamar lo que es suyo. La ascensión de la tejedora. Después del Imperium y de la Guerra de la Rabia, los Garras Rojas se retiraron a las partes más salvajes y remotas del mundo. Ya habían derramado suficiente sangre y no podían hacer mucho más, dado que sus esfuerzos contra la humanidad habían sido frenados en seco. Entonces se dieron cuenta de que su tarea privilegiada se trataba en proteger los lugares sagrados y secretos que todavía quedaban. Buscaban defender las tierras salvajes, no atacar el problema. Ahora comprenden, según la tribu, el error. Debieron haber tratado de advertir a los homínidos con mayor firmeza, pero de todos modos no los habrían escuchado. Siguieron su propio consejo y ellos hicieron igual. Cuando los Garras Rojas emergieron otra vez para ver qué estaban haciendo los humanos, hubieron de enfrentarse con las primeras ráfagas del gran tornado de destrucción que aún estaba por venir. Las ciudades crecían y se multiplicaban. Por todas partes la tierra y los bosques eran saqueados para conseguir los materiales con los que construir las viviendas humanas. La primera vez que penetraron en tales lugares, se sobrecogieron. La ausencia de Gaia era absoluta. Había huido de estos palacios de la tejedora y el Wyrm y ya no volvería. Ahora, estas ofensas están por todas partes. Cada día las zonas verdes mueren y las costras de cemento se expanden. La piel de la tierra se endurece y las criaturas huyen dejando solos a los malditos humanos y a su maestra, la tejedora. Se dice que el Wyrm se volvió loco, es posible. Pero la tejedora también se ha vuelto loca y avariciosa. Solo el caos recuerda algo del antiguo equilibrio
y uno no puede mantener el equilibrio cuando los otros dos lo han olvidado. Los homínidos dicen que la tejedora está descarriada, que es la esclava del Wyrm, pero los garras dicen que los homínidos son los que están descarriados y que muchos de ellos son esclavos de la tejedora. El nuevo mundo. Existe un dicho entre los garras rojas: siempre habrá sangre nueva, pero nunca habrá tierra nueva. Una vez hubo una tierra nueva. Es bien conocido que los primeros Garú en el Nuevo Mundo fueron los de las 3 tribus que se llamaron a sí mismas los Puros, los Wendigo, los Uktena y los Croatanos. Fue un gran infortunio para la tribu que llegaran a las nuevas tierras al mismo tiempo que lo hicieron los Garú homínidos y sus apestosas parentelas. Un Galliard mensajero celestial fue el primero en hollar con su pata las riberas del Nuevo Mundo y se maravilló de lo que encontró allí. Enormes extensiones de tierra impoluta, no como los bosques por los que había tenido que luchar en su antiguo hogar. Al principio hubo entendimiento entre mensajero celestial y otros Garú que encontró en este paraíso de Gaia. Con la ayuda de un Tergue croatano, abrió un puente lunar y llevó hasta allí a varias manadas de los garras rojas. Mensajero celestial y los primeros garras rojas en llegar fundaron muchos túmulos que todavía existen hoy. Estas pocas manadas anduvieron a lo largo de las nuevas tierras maravillándose por la belleza de Gaia y que se les había mantenido vedada durante tanto tiempo. Algunos tenían envidia de que los puros hubiesen vivido en esta tierra especial que los garras rojas no habían podido disfrutar, pero en su mayor parte era el gozo lo que llenaba sus corazones. Mientras tanto, los Garú europeos y su parentela habían establecido asentamientos propios. Los humanos acabaron reclamando la tierra y hubo guerra entre ellos y las tribus nativas. Los garras rojas prestaron poca atención a esto, ya que las guerras entre los humanos nunca les llamaron demasiado la atención. Los puros sintieron la necesidad de proteger a su parentela, al igual que los Garú europeos. Aunque los responsables de la guerra fueron humanos, los Garú que se vieron implicados no se mostraron reacios a luchar. Además, los lupus de esta nueva tierra no estaban preparados para la ira de los garras rojas. No comprendían el compromiso que los garras tenían, su rabia abrasadora. La tribu había estado tanto tiempo en periodos de guerra como estos lupus en periodo de paz. Esta división persiste incluso hoy y separa a los garras de aquellos que de otro modo hubiesen sido sus mejores aliados. Así la guerra estalló entre los puros y los Garú europeos. Muchos creyeron que los garras rojas luchaban al lado de los Garú invasores, pero la verdad no es tan simple. Unos pocos lucharon en las filas de los puros, expresando así, al fin, la rabia frustrada que sentían hacia sus primos europeos. Pero la mayoría de los garras rojas rehusaron entrar en la guerra, al considerar fruto de los excesos políticos de los homínidos. Sin embargo, los garras rojas no son apenas partícipes del remordimiento general con el que se suele recordar esta guerra. Para la tribu no fue más que una reyerta de homínidos demasiado orgullosos matándose entre sí. La sangre que empapó la tierra sirvió de abono a los campos. La defensa de los nuevos territorios era otra cuestión. En este lugar se hallaban grandes y poderosos reinos salvajes. Aunque la parentela humana de los puros había vivido aquí durante muchos siglos, no habían cambiado la tierra como lo habían hecho los humanos que vivían en la patria tribal de los garras. Y había lobos que en principio no comprendieron su parentela con los garras. No obstante, muy pronto los garras rojas comenzaron a crear manadas y territorios y a dejar de forma suave pero firme su marca en las tierras salvajes. Aunque el caos era fuerte en este lugar cuando llegaron por primera vez, la tejedora enseguida tomó el control y los humanos de Europa demostraron que no habían aprendido nada de su encuentro con las nuevas gentes. Las tierras salvajes empezaron a ser destruidas con tal rapidez y ferocidad que los garras rojas se vieron obligados a abandonar su política de defensa y protección existente desde el final del imperio para volver a una idea anterior y más pura. Había que detener a los humanos o bien eliminarlos por completo. Con esta idea en mente, recibieron un cierto apoyo de los Wendigo, que son quizá los más cercanos a la tribu en su forma de pensar, pero los europeos se les opusieron nuevamente. Hubo algunos conflictos en aquella época, pero los Garú europeos tenían una gran superioridad numérica y una vez más, los garras se vieron impotentes. Disminución, masacre y las leyes de Gaia. Lo que queda de la historia de la tribu, la de los tiempos más recientes, es triste y está marcada por la pérdida.
Siguen enojados, pero su cólera se ve enfriada por lágrimas constantes, porque bien acogidos está el título de esta historia, la larga derrota. Alrededor de la tribu, por todas partes, ven las pruebas de su supuesta incompetencia, las pruebas de la derrota de los Garú. Los humanos prosperan bajo los tiernos cuidados del Wyrm. El número de los lobos disminuye a medida que son masacrados. Siempre han seguido sin falta las leyes de Gaia. ¿Cuál es la razón, pues, de que sean castigados por su lealtad, mientras que los humanos son a su vez recompensados por su ignorancia y su avaricia? Los humanos han violado las leyes de Gaia, han causado la extinción de bestias debido a su caza indiscriminada, masacrando poblaciones enteras. Existe una ley de Gaia, una ley que cambia a las criaturas a medida de que transcurren los años, una ley por la que todas las criaturas están abocadas a la transformación en un mundo cambiante. Los humanos tratan de comprender este cambio llamado selección natural y evolución. Tales palabras carecen de significado para la tribu. Los moradores del cristal afirman entender esta ley y dicen que prosperan porque la siguen, pero la humanidad es la fuerza que les cambia. Los Garras Rojas entienden esta ley, la presión del cambio en un mundo cambiante. Los Garras Rojas defienden esta ley, permitiendo a las criaturas vivir en Gaia, pero los Garras Rojas no cambian. Ellos son los Garras Rojas. Es la única ley de Gaia que no obedecen y sufren por ello. Un nuevo Imperium. Solo hay una salida, asegura la tribu. Deben darle la vuelta a la situación, romper las jaulas y morder a los amos. Deben admitir el horror de su situación y usar la fuerza que se les da para destrozar sus gargantas. Todavía son fuertes. Los Garras Rojas por sí solos podrían hacerlo, si no fuera por los otros Garú, que se interponen en el camino. No hay otro camino, asegura la tribu. Deben cortarla de raíz la infección de Gaia, y esa infección es la humanidad. Son descontrolados e incontrolables. La única salida consiste en ir a matarlos a todos hasta que no quede uno, hasta que el Wyrm se quede sin dientes. Entonces podrán curar a Gaia. La tribu no quiere escuchar más de paz, al menos muchos de ellos. No quieren escuchar de reconciliación, no quieren escuchar de curación. Los Garras comprenden estas palabras, las comprenden mejor que nadie, pero no lo consideran la solución. Antes de que puedan tener paz, antes de que puedan curar, sanar, deben matar. No es posible dejar el veneno en la herida. Primero han de limpiar la herida. Los Garras Rojas y el Apocalipsis. El Apocalipsis, aquel del que hablan los sabios de todas las tribus. El momento en que la tierra hervirá y los árboles quedarán amarrados con fuego. ¿Esperan las señales del Fénix? Los Garras dicen que ya están ocurriendo. Este es el Apocalipsis. Y están perdiendo. Los Garras Rojas, los Garú, todos están muriendo. No habrá ninguna gran batalla final, solo esto. Este no es el camino de Gaia, a menos que se unan para realizar la gran tarea. Los Garú simple y llanamente desaparecerán. No quedará nadie para presenciar el final. Así es como son las cosas, según la tribu. La tragedia de los Garras Rojas es que están siendo derrotados, están perdiendo la batalla contra un enemigo tan despreciable como, en teoría, ridículo: los humanos. Esas criaturas suaves, rosas, indefensas, han demostrado ser demasiado para colmillos y garras. Y mientras que los humanos se multiplican y abarrotan la tierra, ellos, los Garras, mueren. Es como si Gaia les hubiera olvidado, es como si ya no tuvieran un lugar en su plan. Al rechazar el cambio, deben cesar de existir. Pero aunque el plan se ha torcido, ellos no lo han olvidado, no han olvidado a Gaia. Incluso aunque los Teuge prevean su final, los Garras Rojas seguirán luchando. Su rabia es infinita, su rabia no conoce razón, su rabia no tiene freno. Organización. El terror bípedo. Muchos hablan, los Garú homínidos, acerca del terror del cambio. Lloriquean como cachorros, dicen los Garras, y hablan del miedo que sienten o sintieron cuando vieron que eran lobos. Los Garras se ríen de ellos. No hay por qué tener miedo al descubrir que disponen de una elegancia, de un equilibrio y de una velocidad que nunca antes habían tenido. Son los lupus los que conocen el verdadero terror del cambio. Se dice que un lupus que atraviesa su primer cambio nunca
vuelve a estar tan asustado como entonces, ni de ninguna criatura del Wyrm, ni de ninguna crueldad humana. Cuando se descubren siendo humanos, sienten terror y vergüenza. Claro, los lupus, al sufrir el cambio, la primera vez que cambian, asumen forma humana en algún momento. La primera vez que un lupus cambia, todavía suelen pensar como lobos, pero más tarde se dan cuenta de que tienen que pensar como un simio, que pueden hacerlo. Así es como se hacen con sus primeras herramientas y van descubriendo las pequeñas peculiaridades o ventajas que los humanos tienen. Los lupus aseguran, sobre todo los de los garras, que los humanos tienen mentes astutas y retorcidas y que ellos no piden nada de eso, pero cuando cambian a homínido, algunos suelen lograr hacerlo tan bien, llevar tan bien adelante esta forma de pensar humana, que pueden volverse casi indistinguibles, y esto no hace más que resultarles terrible. Dominio y jerarquía. Los garras rojas, como el resto de los lobos, tienen un fuerte código de leyes, un sistema estricto de liderazgo y jerarquía. Aunque siempre es claro para todo miembro de una manada cuál es su posición dentro de ella, el alfa no siempre decide lo que hará la manada. Un garra roja más viejo, que aunque ya haya pasado su mejor momento, conozca bien el territorio por el que ha de moverse la manada, puede liderar esta durante algún tiempo. La adhesión al líder se muestra en la postura corporal de los garras rojas. Cuando se aproxima a un líder, un joven garra roja debe permanecer agachado, con su cabeza, su cuerpo y su rabo bajos. El cachorro puede acariciar con su hocico al líder o dejar reposar su cabeza sobre el lomo de este. Si quiere mostrar una mayor sumisión, puede introducir el hocico del líder en su boca y apretarlo ligeramente. En cambio, el líder debe permanecer erguido y a mayor altura que el cachorro y tolerar las muestras de afecto de este. Nunca se hace necesario para un garra roja el utilizar el habla humana para comunicar estas relaciones. Aprenden estas cosas siendo cachorros y nunca las olvidan. En la mirada del líder, en la forma en la que alza su cola, hay más de lo que se puede expresar con el habla humana. Entre los garras rojas es una cuestión de suma importancia que un líder surja de cada manada. Ese garú será el garra más fuerte y sabio, el que mejor capacidad tenga para guiar a la manada con éxito contra el Wyrm. Los garras rojas que se mezclen con las manadas de otras tribus deben contentarse con las leyes y los juegos de los otros garú. Pero cuando los garras rojas están solos, no pierden el tiempo con duelos mentales u otras minucias. La mayoría de las veces es claro quién es el más capacitado para liderar la manada. Aquellos que tengan el pelaje más exuberante, las ancas más potentes, los dientes más blancos y los ojos más brillantes serán líderes. Los demás garú pueden percibir estas cosas, estos rasgos de fuerza y salud. Estas señales no mienten. Gaia no miente. Cuando está claro quién debe ser líder, no hay lucha. Los garras rojas no son tan tontos como para arriesgar la preciosa sangre de Gaia luchando uno contra otros. A veces, sin embargo, no está tan claro. Puede que haya dos o más garú, cada uno de los cuales tienen un hermoso pelaje y unos afilados colmillos, y cada uno de los cuales podría ser líder. Pero aún así los garras no luchan entre ellos. Aunque a veces puedan combatir a otros homínidos para mostrarles su propia ignorancia, no luchan entre ellos. Cuando surge el conflicto acerca de quién debe ser líder, los garras involucrados evalúan las habilidades del otro, de un modo que no mate ni lesione a ninguno de los dos. No se conoce ningún garra que se haya enzarzado en un duelo con Claves, al menos no con otro garra roja. Los enfrentamientos entre garras rojas consisten en una serie de rituales que están diseñados para probar a los dos garú que compiten por la posición de líder. Normalmente se comienza con una carrera de resistencia, con ambos garú corriendo juntos, observándose por encontrar cualquier señal de debilidad. Muchas competiciones entre garú consisten tan solo en eso. Si ninguno de los dos da muestras de cansancio, probablemente se enzarcen en un duelo de miradas para después olfatearse mutuamente. Tan solo si después de muchos de estos rituales cada garú se cree al menos igual a su contrincante, puede comenzar una lucha. Aquí sí que ya no hay posibilidades de engaño. Ningún garú puede esconder su verdadera condición ante las atentas miradas de un líder de los garras rojas y su manada de posibles seguidores. La manada.
Algunos garras han oído que los humanos comparan los grupos que forman entre ellos con las manadas de los lobos. En esto, al igual que en todo lo demás, asegura la tribu, están equivocados. Las manadas de lobos y las manadas de garras rojas son grupos sagrados. Juntos son más de lo que serían separados. La manada es fuerte. Cuando una manada está formada solamente por garras rojas, se forman conexiones que ningún homínido podría comprender. Cada centímetro del cuerpo de un garú, garra roja, se comunica con aquellos miembros de la manada que se conocen. El olor de un individuo les dice si se siente feliz o asustado. Sus ojos hablan directamente a los ojos de los demás. Cuando aúllan juntos, el sonido es el de la aflicción de la mismísima Gaia. Yacen juntos en rocas cálidas cuando se pone el sol y cada garú conoce su lugar. Este conocimiento confiere fuerza y seguridad. Los conocimientos especiales de cada garra son útiles para la manada. No son tan orgullosos como para aprender los unos de los otros. Los jóvenes aprenden de los viejos. Esto es lo natural e incluso los humanos lo hacen. Pero en la manada es distinto. La sabiduría que se transfiere es absoluta y no cambia por los celos o los prejuicios. No hay mentiras en la manada. Si surge un desacuerdo, entonces los garú implicados dirimen sus diferencias, normalmente sin derramamiento de sangre. La manada es peligrosa para los demás y para sus presas. Los humanos han olvidado lo peligrosas que pueden ser las manadas. Campos. La mayoría de la tribu no admiten la existencia de tales campos y afirman que sus nombres son fruto de las mentiras de las tribus homínidas que tratan de comprenderlos. Entre los garras rojas, las fronteras entre los campos son difíciles de distinguir y lo que un garra roja cree que es su territorio podría en realidad pertenecer a varias facciones. Los miembros de un grupo pueden no identificarse como tales o incluso negar que los campos existen. Pero el hecho es que son un grupo belicoso y es inevitable que a veces surjan facciones. La morada de los reyes depredadores. La logia está compuesta por garras rojas que desean ver muerto a cada ser humano sobre el planeta, sin concesiones ni parentela homínida. Todos los humanos muertos creen que la única posibilidad de que Gaia tenga una oportunidad para sanarse es eliminar a las criaturas que la hieren continuamente. No les preocupa que sus creencias sean impopulares entre el resto de la nación garú o que sus acciones puedan atraer a más cazadores contra los garú. No se preocupan por las consecuencias porque saben que van a perder. Son conscientes de cuán fútil es su lucha y eso los empuja a la desesperación, volviéndolos extremadamente peligrosos. Un dato que solo figura en el libro de la tribu es que los miembros de este campo prefieren la forma Ispo y afirman que esta es la verdadera forma de los garras rojas. De este modo, demuestran la vergüenza que les produce el lobo de hoy en día. Los terribles lobos de antaño han desaparecido del manto de Gaia y ahora solo los garú continúan su camino. El compromiso de la cría o el compromiso del cachorro. Ningún garra roja se identifica como miembro del compromiso de la cría. Consideran el título tan insultante como parece. Otras tribus llaman a este campo la facción anti-extinción. Suelen retratarse como los garras rojas que no quieren matar a todos los humanos. Pero es más que eso. Las crías encuentran cierto valor en algunos humanos, un punto de vista que, aunque ambiguo, es suficiente para que el resto de la tribu quiera someterlos. Custodios de la tierra o guardianes de la tierra. Los custodios de la tierra no son un auténtico campo, sino la designación de facto que reciben aquellos garras que no caen en ninguno de los otros extremos. Los guardias, tan cercanos a moderados como pueden ser los garras rojas, no dudan en matar a un humano si es necesario, pero no creen en la extinción absoluta. Algunos creen que si no hubiera tantos humanos serían una molestia tolerable en lugar de la clara amenaza que ahora suponen. A otros les gustaría ver desaparecer a la humanidad, pero no creen que los garú tengan herramientas para lograrlo, así que buscan otras opciones. Este campo comprende a la mayoría de garras en la nación. Cachorros moribundos. Los cachorros moribundos, una sociedad secreta con rituales que les permiten alimentar, supuestamente, a la tierra con el dolor humano.
sacrifican víctimas humanas empleando elaborados métodos de tortura. Cuanto más prolonguen la muerte de la víctima, más sustancia sienten que extraen de su trabajo. Aunque muchos persiguen sus metas únicamente para sanar las heridas que la humanidad ha causado a la Madre Tierra, otros obtienen un sádico placer de tales prácticas y buscan cualquier oportunidad para realizar sangrientos y horribles sacrificios en su nombre. Demografía. Podría decirse que los Garras Rojas tienen algo en común con los Roehueso y los Moradores del Cristal. Mientras estas dos últimas tribus suelen encontrar su patria en clases sociales humanas, a los primeros adjudican su lugar en el mundo entre los lobos y su parentela. Es así que allí donde haya pobres y necesitados habrá roehuesos, donde haya aristócratas habrá moradores del cristal, sea el país en el que sea, y allí donde haya lobos, muy seguramente habrá garras rojas. La parentela de los Garras Rojas, el mundo de los lobos. Los humanos, explica la tribu, no comprenden a los lobos y por eso los tratan como los tratan. ¿Deberían sorprenderse ellos de que los humanos no aprecien la figura majestuosa de un lobo en plena carrera? ¿Deberían sorprenderse de que teman al lobo? Creen que la antigua imagen de los Garú, que ha quedado grabada en la memoria racial, ya sea de los tiempos del Imperium, ha tenido un mal efecto en la visión de los humanos para con los lobos. El lobo, sin embargo, aún tiene sus defensores. Es ciertamente una gran suerte para los Garú el provenir de los lobos, aunque esto quizá ya estaba escrito en los planes de Gaia. Las debilidades que aparecen en las formas humanas se ven compensadas con creces con la fortaleza del lobo. El lobo es verdaderamente una criatura formidable, insisten los Garras Rojas. Hubo un tiempo en el que el lobo vagaba por los bosques de medio mundo. Los rebaños de todas las demás criaturas estaban a su servicio y de tal modo prosperó. El lobo era el depredador más extendido de su clase en la faz de Gaia. Pero ya no. Ahora el lobo vive en algunos territorios, los bosques de Norteamérica y Canadá y en algunos otros lugares de Europa y Asia. Esta pérdida no ha ocurrido de forma natural, dado que el lobo no tiene un depredador natural, exceptuando quizá el momento en el que son crías. Esta terrible disminución del territorio de los lobos ha sido causada por las acciones de los humanos, que cortan y queman los bosques donde moran y matan a su parentela con trampas, rifles y venenos. Particularidades de los Garras Rojas. El credo de los Garras Rojas. En estos tiempos oscuros, al final de los días, los Garras han establecido un credo. Proviene de la sabiduría acumulada por muchos Garras que han servido fielmente a Gaia a lo largo de su triste historia. Proviene de las conclusiones que han extraído tras mirar a su alrededor, al mundo en el que ellos se están extinguiendo. Este credo reza lo siguiente: ninguna criatura es tan importante como para eclipsar a todas las demás. Debemos mostrar a los humanos esta verdad. Nos estamos muriendo y debemos saber darnos cuenta de esto. No debemos dirigir nuestra rabia contra la injusticia que supone nuestro fin, sino más bien hacer lo que podamos con nuestros últimos días. Estos son los últimos días de Gaia. Estos son los últimos días de los Garras Rojas. Estos deben ser los últimos días de los humanos. No nos pregunten cuándo vamos a liberar nuestra rabia. Pregúntennos más bien, ¿qué será lo que quede cuando nosotros nos hayamos ido y nuestra rabia sea solo un recuerdo? Estereotipos. Camada de Fenris. Entienden qué es tener más enemigos de los que puedes contar y entienden para qué se nos dio la rabia. Caminantes silenciosos. Sin manadas, sin territorios, un lobo se vuelve loco. Colmillos plateados. El líder se vuelve contra su propia manada, debe ser expulsado por el bien de todos. Contempla estrellas. ¿Por qué cierran sus oídos y lo llaman escuchar? El lobo en ustedes les dirá lo que necesitan saber si no lo rechazan. Fiana. Recuerdan mucho de cómo era el mundo y de cómo podría volver a ser,
pero sin acción todos sus aullidos están huecos. Furias negras. Cada problema por el que se quejan es un problema creado por los monos. Si fueran más sabias, verían que su enemigo no es el hombre, es el humano. Hijos de Gaia. Lo que ellos llaman paz es solo una larga y lenta rendición. Han estado cediendo durante tanto tiempo que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Moradores del cristal. Míralos. ¿Ellos son el futuro? Teme un mundo donde todos los Garú hayan olvidado al lobo y se arrastren por una telaraña de metal para esperar el fin. Roehuesos. Se arrastran sobre la tripa y lamen los pies de los humanos. ¿No han visto cómo golpean y encadenan a sus perros? Señores de la sombra. Un líder fuerte toma lo que es suyo por derecho y exige respeto. ¿Por qué realizan sus juegos de lengua viperina si no es para ocultar que no son fuertes? Uctena. Se aprovisiona la comida que necesitarás luego, no fetiches y espíritus que desde un principio nunca deberías haber guardado. Wendigo. Son quienes mejor nos entienden, creo. Con cada luna se parecen más a nosotros. Héroes y notables. Luna Roja. Luna Roja odia a los humanos, especialmente a los que fueron responsables de masacrar a su manada natal justo después de que él los hubiera dejado para seguir el camino de los Garras Rojas. Odia a los Garú, a los que ve como unas criaturas estúpidas, débiles y demasiado transigentes, incapaces de actuar cuando es necesario. En cierta manera también odia a los lobos, por la debilidad que muestran al caer ante los cañones de los humanos por su incapacidad para demostrar la superioridad que indudablemente poseen. Pero sobre todo se odia a sí mismo por no haber podido salvar a su madre loba y a su manada. Luna Roja fracasó en su rito de iniciación, que requería la protección de su manada de lobos, y no ha vuelto a intentarlo. En lugar de viajar con otros Garras Rojas, Luna Roja prefiere rodearse de otros marginados, ya sean homínidos, metis o lupus, le da igual. Está dispuesto a aceptar a cualquier Garú solitario de cualquier raza u auspicio, aunque prefiere a los Arún como él mismo. Luna Roja se dedica a dirigir ataques contra los asentamientos humanos con estas manadas improvisadas y con cualquier otro que esté dispuesto a seguirle. Ataca indiscriminadamente, alcanzando a veces el corazón de las operaciones del Wyrm y operando otras veces en zonas de escasa o nula importancia. Poco le preocupa esto. Luna Roja tiene una característica extraña. Cuando asume la forma homínida, cosa que solo hace a fin de infiltrarse en los asentamientos humanos, su apariencia es distinta de la de su anterior forma homínida. A veces es negro, a veces es caucásico. Otra forma que suele adoptar es la de un nativo americano. Nadie sabe si tiene una serie de formas por las que va cambiando cíclicamente o si su forma homínida es siempre distinta cada vez que cambia. Luna Roja no tiene la respuesta de este enigma. Para él es solo una extrañeza más en la que incurrió en el momento del cambio. Algunos de los Terwe entienden esta circunstancia como una profecía de algún tipo, pero no tienen claro qué es lo que presagia. Hasta ahora, las masacres perpetradas por Luna Roja no han encontrado respuesta. Es posible que sus extraños cambios de forma hayan disuadido a otros Garú de tratar de reprimir sus excesos. Oreja Hoja. Oreja Hoja es la miembro del Compromiso del Cachorro, que ha obtenido un mayor renombre fuera de la tribu de los Garras Rojas. Se trata de una pequeña y encrespada Arún que ha asumido como misión el viajar hasta las demás tribus para extender el mensaje de tolerancia de los Garras Rojas. A menudo solicita la protección de los grupos en los que se hospeda cuando las Garras Rojas vuelven para llevársela. Oreja Hoja ama a los Garras Rojas, aunque muchos de sus mayores no le creen. Ama tanto a su tribu que su preocupación por su futuro le pasa ya más que su odio hacia los humanos. Está convencida de que los humanos pueden ser controlados y cambiados de modo que los Garras Rojas y los humanos puedan sobrevivir.
Ella afirma, y posiblemente esté en lo cierto, que si los pocos garras rojas que quedan atacasen directamente a la humanidad, la represalia de la sociedad humana destruiría rápidamente a los escasos reductos de población de los lobos que quedan todavía en la Tierra. Argumenta que, incluso en el caso improbable de que los garras rojas tuvieran éxito, luego ya no quedarían lobos de los que crear nuevos garras rojas, y así la tribu, a la que tanto ama, desaparecería para siempre. Oreja Hoja tiene una personalidad muy carismática y ha atraído a varios garras rojas jóvenes a su causa. Dirige a estos grupos de un modo que horrorizaría a los garras rojas más antiguos. No hay ningún alfa en su manada y las decisiones se toman de modos sospechosamente parecidos a la de los homínidos. A Oreja Hoja se la ha llamado a veces la amante de los monos y de otras muchas formas burlescas, pero ella sigue determinada en su misión de cambiar las mentes de los garras rojas por su propio bien y por el de Gaia. Pata Torcida. De Pata Torcida se dice a menudo que es más lupus que los lupus. Hijo de 2 garras rojas, ha estado luchando toda su vida para liberarse de las cadenas que le impone su condición de metis. Odia a los humanos con una intensidad indescriptible y aboga por su completa exterminación. Pasa la mayor parte del tiempo en su forma de lupus, corriendo torpemente con sus 3 patas sanas, mientras que su pata delantera izquierda cuelga inútil. Es un garú lleno de amargura, que ha dedicado su vida a aprender todo lo que es posible aprender de los garras rojas y a darles la voz que ellos mismos rechazan. Aunque es un fiero aborrecedor de los humanos y desconfiado ante los homínidos, suele viajar entre clanes dominados por los homínidos para hablarles de los garras rojas y reprimir cualquier oposición contra ellos. Ha viajado muchísimo, recogiendo todo el conocimiento de los garras rojas, una misión que nadie le ha encomendado salvo él mismo. Lo que pretenda hacer con todo su conocimiento acumulado, si es que hay algo, sigue siendo un misterio. Lucha para poder considerarse igual a sus compañeros lupus y a menudo los supera. Vive como un lobo, cazando ciervos y alces y durmiendo sobre la nieve. Su porte es extraño. Su condición de lisiado le hace incapaz de equipararse físicamente con cualquier lupus sano, pero donde quiera que viaje, su amargura, su supervivencia y su determinación dan mucho que pensar a los garras rojas. A menudo una manada se vuelve más fuerte tras una visita de Pata Torcida. De un modo difícil de explicar, quizás sea tan solo que se dedica a cumplir su oficio de Ragabash, cuestionando a los alfas, reevaluando las leyes, o quizá su extraña sangre metis ha encontrado en él algún propósito especial que se hará más claro a medida que se acerca el apocalipsis.